Kitty limpió la última mesa en la esquina del salón y miró el reloj. Eran las 7:30 de la tarde, la hora más concurrida del restaurante. Los clientes ocupaban casi todas las mesas, los camareros iban y venían entre las filas con bandejas y en la cocina se oía el habitual ruido de los cuchillos y el chisporroteo de las sartenes. Se arregló la falda negra y la blusa blanca, el uniforme estándar del local, y se dirigió al mostrador de administración para tomar nuevos pedidos. Llevaba 3 años trabajando allí, desde que se mudó a Fullerton tras casarse con Nolan. El restaurante no era el más prestigioso de la ciudad, sino más bien un lugar familiar con precios medios, pero el ambiente era cálido y el propietario, el señor Grigsby, trataba al personal como a personas. Kitty, mesa número 12, dijo la recepcionista Jennifer, señalando con la cabeza hacia el centro del salón. Kitty se dio la vuelta y se quedó paralizada. En una mesa redonda para 8 personas había un grupo de hombres vestidos con trajes de negocios. En el centro del grupo reconoció inmediatamente a su marido. Nolan parecía animado, gesticulaba con las manos mientras hablaba con sus colegas. Junto a él se sentaba una mujer con el cabello castaño cuidadosamente peinado y un vestido beige, Charlene Draxton. Kitty había visto sus fotos en las redes sociales cuando, por casualidad, se topó con el perfil de su marido hacía unos meses. El corazón le latía con fuerza, pero Kitty se controló. El trabajo es el trabajo. Se acercó a la mesa con su libreta en la mano y una sonrisa profesional en el rostro. Bienvenidos a la Horquilla de Oro. Me llamo Kitty y seré su camarera hoy. ¿Les apetece algo de beber? Nolan levantó la vista y se quedó desconcertado al ver a su esposa. Luego se recompuso rápidamente y saludó con la cabeza al resto. «Chicos, ella es Kitty. Trabaja aquí. Encantada de conocerte», dijo Charlene con voz dulce, mirando a Kitty de arriba a abajo con aire evaluador. «Qué sitio tan bonito. Muy acogedor». En su tono se notaba claramente la condescendencia. Kitty ignoró el doble sentido y repitió la pregunta sobre las bebidas. «Para mí, vino tinto», dijo Charlene sin dudar. «Pero que sea bueno. ¿Tienen algo decente o solo vino barato?» «Tenemos una buena selección», respondió Kitty con tono neutro. «Les recomiendo un Merlot del 2019 o un Cabernet Sauvignon». «El Merlot estará bien», la interrumpió Charlene sin esperar a que terminara. «Y para los demás, ¿cerveza? Son ustedes unos simples trabajadores», les dijo con un guiño a los compañeros de Nolan. Los hombres se rieron y pidieron cerveza, excepto uno, que pidió whisky con soda. Kitty anotó todos los pedidos y se dirigió a la barra. Mientras el camarero preparaba las bebidas, observó la mesa desde un rincón. Charlene era claramente el centro de atención. Se reía de las bromas de los compañeros de Nolan, le tocaba coquetamente la mano cuando hablaba y, en general, se comportaba como la dueña del lugar. Nolan parecía contento y relajado, nada que ver con el Nolan de los últimos tiempos en casa. Kitty regresó con la bandeja y colocó las bebidas con cuidado. Cuando le sirvió el vino a Charlene, ésta lo olfateó ostentosamente. No es perfecto, pero para un sitio como este, vale», dijo en voz alta para que toda la mesa la oyera. «¿Por casualidad sabes de qué año es?» Lo pone en la etiqueta, en letra pequeña. 2019, respondió Kitty. «Ah, muy reciente. Prefiero los vinos más añejos, pero ¿qué le vamos a hacer?», dijo Charlene encogiéndose de hombros y dando un sorbo a la copa. «¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí?» 3 años. «¡Qué estabilidad!», dijo Charlene con un tono de burla apenas disimulado. «¿Y te gusta? ¿Llevar bandejas y limpiar mesas?» Kitty notó cómo Nolan se tensaba, pero él se limitó a mirar fijamente su vaso de cerveza. «Es un trabajo como otro», respondió ella lacónicamente. «¿Están listos para pedir?» «Sí, veamos qué tienen», dijo Charlene tomando el menú y hojeándolo lentamente, claramente para ganar tiempo. «Hay tanta variedad. ¿Qué nos recomiendas?
¿Qué es lo mejor que preparan aquí? Los filetes son excelentes, el salmón también es muy popular. La pasta con marisco es el plato estrella del local. Pasta, repitió Charlene. ¿No es muy grasa? Estoy cuidando la línea, ya sabes. A diferencia de muchos, dijo, mirando a Kitty. Uno de los compañeros de Nolan soltó una risita. Kitty mantuvo la expresión impasible. Puedo ofrecerle una ensalada César con pollo o pescado a la parrilla con verduras. No, ¿sabe qué? Voy a pedir pasta, pero asegúrese de que no lleve demasiado aceite y que los mariscos sean frescos, no congelados. ¿Puede comprobarlo en la cocina? Por supuesto. El resto han pedido algo más sencillo, filetes, hamburguesas y una pizza. Kitty anotó todo y se dirigió a la cocina para pasar el pedido al chef. Esa señora del vestido beige va a ponerse quisquillosa con todo, le advirtió a Carlos, el chef. Pasta con marisco, y quiere asegurarse de que todo esté fresco. Carlos sonrió. Con esas ya estoy familiarizado. Todo saldrá perfecto, no te preocupes. Kitty regresó al comedor y se ocupó de otras mesas, pero con el rabillo del ojo vigilaba a la compañía de su marido. Charlene seguía siendo el alma de la fiesta. Contaba chistes, coqueteaba con los compañeros de Nolan, y él disfrutaba claramente de la atención que le prestaba su acompañante. 20 minutos después, los platos estaban listos. Kitty colocó cuidadosamente los platos, empezando por los invitados. Cuando le tocó el turno a Charlene, ésta examinó con detenimiento la pasta. ¿Dónde está el perejil? En el menú ponía que el plato se servía con verduras. Ahora mismo lo traigo, dijo Kitty, volviéndose hacia la mesa contigua, donde había un cuenco con perejil picado para decorar los platos. Cuando se inclinó para coger las hierbas, Charlene dio un tirón brusco con la mano. La copa de vino se balanceó y se volcó directamente sobre la blusa blanca de Kitty. El vino tinto se extendió en una mancha oscura por toda la parte delantera del uniforme. ¡Qué vergüenza!, exclamó Charlene, pero en su voz no había ni una pizca de arrepentimiento. Te has girado tan bruscamente que me has asustado y he golpeado la copa. Quizá deberías tener más cuidado cuando atiendes a los clientes. Toda la mesa se quedó mirando a Kitty. Algunos chasquearon la lengua con simpatía, pero la mayoría se limitó a mirar con curiosidad. Nolan frunció el ceño. Kitty, ¿no deberías tener más cuidado?, dijo en tono de reproche. Ya ves que la gente está cenando. Kitty sintió que se le enrojecía el rostro por la vergüenza y la ira al mismo tiempo. Charlene se tapó la boca con la mano para ocultar una sonrisa de satisfacción. Disculpen las molestias, dijo Kitty con moderación. Ahora traeré servilletas y una copa de vino nueva. Oh, no se preocupe por el vino, dijo Charlene con generosidad. Estas cosas pasan. Aunque la mancha se nota bastante, ¿no debería cambiarse de ropa? Da un aspecto bastante descuidado. Kitty apretó los dientes y fue a buscar las servilletas. En la barra intentó secar la mancha, pero el vino tinto ya se había absorbido en la tela. Era imposible terminar su turno así. Se veía realmente desaliñada. ¿Qué pasó?, preguntó Jennifer al acercarse. Un pequeño accidente. Kitty señaló con la cabeza hacia la mesa número 12. Necesito cambiarme. Tenemos una blusa de repuesto en el almacén, pero es un poco grande. ¿Te vale? Sí, claro. Kitty se cambió rápidamente y volvió a la mesa con una nueva copa de vino para Charlene. Así está mucho mejor, dijo ésta con un gesto de aprobación. Aunque está claro que esa blusa no es de tu talla, pero ¿qué le vamos a hacer? Son gajes del oficio, ¿no? Kitty dejó la copa y recogió las servilletas de la mesa sin responder a la provocación. Kitty regresó a casa a las 11:30 de la noche. El turno había terminado tarde. Después del incidente con el vino, tuvo que limpiar el desorden adicional y luego pasar mucho tiempo quitando la mancha de la blusa de repuesto. Los amigos de Nolan se habían ido alrededor de las 9 y él ni siquiera se despidió de su esposa, solo asintió con la cabeza como si fuera un extraño. El apartamento la recibió en silencio.
El piso de 2 habitaciones que alquilaban en un edificio antiguo era modesto pero acogedor. Kitty había elegido ella misma los muebles, comprado las cortinas y colocado los libros en las estanterías. Nolan no se interesaba mucho por la decoración. Decía que era algo temporal, hasta que ahorraran para algo mejor. Se quitó los zapatos en el recibidor y pasó al salón. Nolan estaba sentado en el sofá con una lata de cerveza, cambiando de canal en la televisión. Ni siquiera levantó la cabeza cuando ella entró. «Hola», dijo Kitty, colgando el bolso en un gancho junto a la puerta. «Hola», respondió él, sin apartar la vista de la pantalla. Kitty fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua y lo bebió de un trago. Había sido un día duro y la escena del restaurante aún le dolía en el pecho. Volvió al salón y se sentó en un sillón frente al sofá. «¿Qué tal la noche?», preguntó, tratando de mantener un tono neutro. Nolan finalmente la miró, con expresión descontenta. «Mal, ya que lo preguntas, ha sido muy incómodo». «¿Qué ha sido incómodo? ¿Qué va a hacer?». Nolan dejó la lata sobre la mesa de centro con un golpe seco. «Mi mujer trabaja de camarera en un restaurante barato y encima se las arregla para derramarse vino delante de mí. Ahora mis compañeros pensarán que no puedo mantener a mi familia». Kitty sintió cómo la ira hervía en su interior. «Yo no me he derramado vino encima. Tu novia me ha tirado la copa encima de la blusa a propósito». «¿Tu amiga?». Nolan levantó las cejas con fingida sorpresa. «¿De qué estás hablando?». «Charlene es una compañera de trabajo. Es administradora en una clínica que colabora con nuestro concesionario. Son solo relaciones profesionales». «Relaciones profesionales», repitió Kitty. «¿Y por eso se ha pasado toda la noche pegada a ti?». «La celosía no te sienta bien, Kitty. Charlene es una chica sociable, se comporta así con todo el mundo. Tú te pones nerviosa enseguida y ves cosas que no existen». Kitty miró a su marido con atención. Llevaban 4 años casados y conocía todos sus gestos. Cuando Nolan mentía, hablaba un poco más rápido de lo habitual y evitaba la mirada directa. Ahora hacía ambas cosas. «Está bien», dijo ella con calma. «Supongamos que me lo he inventado todo. Pero ¿por qué no me defendiste cuando ella me humilló? Eres mi marido». ¿Qué debía hacer? ¿Armar un escándalo en el restaurante? Nolan se levantó del sofá y se paseó por la habitación. «Kitty, trabajo en una empresa importante, tengo una reputación. No puedo permitirme discutir en público. Podías haberle dicho que fuera más educada, o al menos no darle la razón cuando me criticaba». «Ella no te criticó, solo…». Nolan se calló y hizo un gesto con la mano. «Escucha, esa no es la cuestión. La cuestión es que trabajas de camarera. Mi mujer lleva bandejas en un restaurante cutre. ¿Te das cuenta de cómo queda?». Kitty se levantó del sillón. La conversación estaba tomando el rumbo que ella temía. ¿Y cómo debería parecer? Trabajo honradamente, gano dinero. No hay nada vergonzoso en este trabajo. «Nada vergonzoso», resopló Nolan. «Kitty, ¿te das cuenta de que podrías tener una vida completamente diferente? Podrías no trabajar en absoluto o encontrar algo decente, un trabajo de oficina. Pero no, prefieres jugar a ser pobre». «¿Jugar a ser pobre?». «Sí», Nolan alzó la voz. «Tienes un papá rico que es dueño de la mitad de los almacenes de la ciudad. Podrías volver con él, pedirle ayuda, conseguir un trabajo en su empresa, pero tú sigues obstinada en servir platos y luego te sorprendes de que la gente te mire por encima del hombro». Kitty sintió un dolor familiar en el pecho. Este tema surgía con frecuencia en sus discusiones y, cada vez, ella intentaba explicarle a Nolan por qué no podía simplemente llamar a su padre y pedirle ayuda. «Nolan, ya hemos hablado de esto. No puedo volver con mi padre. No nos hablamos desde hace 8 años. Porque tú lo decidiste». Nolan se detuvo frente a ella, cruzando los brazos sobre el pecho. «Él no te echó de casa, te fuiste tú después de una estúpida discusión». «No fue una tontería», dijo Kitty en voz baja. «Después de la muerte de mi madre, él cambió.
Se volvió frío, distante. Yo era una adolescente, necesitaba apoyo, y él solo trabajaba. Ni siquiera derramó una lágrima en el funeral. Cada persona vive el dolor a su manera, dijo Nolan encogiéndose de hombros. Eso no significa que no te quisiera. Me quería, dijo Kitty volviendo a sentarse en el sillón, sintiéndose cansada. Pero el amor no es solo sentimientos, también son acciones. Y él no hacía nada. Cuando yo estaba mal, me decía que tenía cosas importantes que hacer. Cuando lloraba, se iba a su despacho. Cuando intenté hablar con él sobre mamá, me dijo que había que seguir adelante y no aferrarse al pasado. ¿Y por eso te fuiste de casa a los 16 años? A los 18. Terminé la escuela, pero me mudé nada más graduarme. Ni siquiera intentó retenerme, solo me dijo que si quería ser adulta, tenía que cuidar de mí misma. Nolan suspiró y se sentó en el borde del sofá. Kitty, eso fue hace mucho tiempo. Eras joven. Él también estaba pasando por una pérdida. ¿Por qué no intentáis arreglar vuestra relación, aunque solo sea por nosotros? ¿Por nosotros? Sí. No quiero pasarme toda la vida alquilando pisos y conduciendo un coche viejo. Tengo ambiciones, planes. Tu padre podría ayudarme, conseguirme un trabajo mejor, contactos. Kitty miró a su marido y comprendió que la conversación no iba sobre ella. Nolan pensaba en sus perspectivas, en cómo podía utilizar el origen de ella para ascender en su carrera. Entonces, no se trata de que quieras reconciliarme con mi padre, dijo ella lentamente. Se trata de que necesitas su dinero y sus contactos. ¿Y qué hay de malo en eso? Nolan se levantó y volvió a empezar a caminar por la habitación. Somos una familia, debemos aprovechar todas las oportunidades. Tu padre es un hombre rico, podría ayudarnos, pero tú prefieres llevar bandejas con orgullo y avergonzarme delante de tus compañeros. La palabra «da» le dolió especialmente. Kitty se levantó y se acercó a la ventana, dando la espalda a su marido. No avergüenzo a nadie, solo trabajo. En un restaurante, añadió Nolan, haciendo hincapié en la última palabra. Mi mujer es camarera. ¿Te das cuenta de cómo suena eso? ¿Y cómo debería sonar? Kitty se volvió hacia su marido. Mi mujer se queda en casa y se gasta el dinero de papá. ¿Así está mejor? Mejor, mi mujer es directora en la empresa de su suegro. O, mi mujer se dedica a la beneficencia. Algo digno, prestigioso. Digno, repitió Kitty. ¿Entonces mi trabajo actual no es digno? Kitty, no exageres. Nolan se detuvo y la miró con ojos cansados. No digo que tu trabajo sea malo. Digo que no está a la altura de tus posibilidades. Eres una chica inteligente, guapa, culta y de buena familia. ¿Por qué tienes que servir platos? Quizás porque me gusta ser independiente, ganarme la vida con mi propio esfuerzo en lugar de vivir del dinero de otros. Pero no es dinero de otros, exclamó Nolan. Es el dinero de tu padre, tu familia, tu herencia, que no me merezco, que habría recibido simplemente por haber nacido en la familia adecuada. Nolan se detuvo y miró atentamente a su esposa. ¿De verdad crees que es mejor fregar platos en un restaurante que vivir cómodamente? Creo que es mejor ganar poco, pero honradamente, que vivir a costa de otros, incluso si eso fuera suficiente para que los dos viviéramos sin penurias. Kitty se quedó callada durante un rato, pensando en la respuesta. Nolan, ¿me amaste tal y como soy o esperabas cambiarme? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿A qué te refieres? Cuando nos conocimos, yo ya trabajaba como camarera. Sabías que no tenía relación con mi padre. Sabías que vivía modestamente y que ganaba mi propio dinero. Te gustaba entonces, decías que admirabas mi independencia. Y sigo admirándola, comenzó Nolan, pero Kitty lo interrumpió. No, no la admiras. Te avergüenzo. Ante tus colegas, ante sus esposas, quieres que sea otra, más exitosa, más prestigiosa, más adecuada para tus ambiciones. Kitty, quiero que los dos seamos felices, dijo Nolan en voz más baja.
que tengamos una buena vida, una casa bonita, la posibilidad de viajar, de criar a nuestros hijos. ¿Y yo soy un obstáculo para esa felicidad? Podrías ayudarle a conseguirla, pero en lugar de eso, te empeñas en aferrarte a unos principios. Por principios, repitió Kitty. Entiendo. Volvió a mirar por la ventana. Un coche pasó por la calle y sus faros iluminaron la pared opuesta de la casa. Las luces de las casas de los vecinos estaban encendidas. La gente vivía sus vidas normales, resolviendo sus problemas habituales. Kitty, dijo Nolan acercándose por detrás y poniendo las manos sobre sus hombros, no discutamos. Solo quiero lo mejor para nosotros. ¿Acaso eso es malo? No es malo, admitió ella sin volverse. Pero tu idea de lo mejor y la mía son diferentes. Entonces explícame la tuya. Kitty se volvió hacia su marido. A la luz de la lámpara de mesa su rostro parecía cansado, desconcertado. Mi idea de lo mejor es que un marido defienda a su mujer cuando otros la humillan, que se sienta orgulloso de ella, no avergonzado, que la quiera tal y como es, sin intentar cambiarla para satisfacer sus necesidades. Te quiero, dijo Nolan. Claro que te quiero. Pero quieres cambiarme. Quiero que seas feliz. ¿Y cómo sabes lo que me hace feliz? ¿Me lo has preguntado alguna vez? Nolan se sintió desconcertado. Pensaba, es decir, me parecía obvio. Te parecía obvio que todas las mujeres quieren riqueza y estatus, pero yo no soy todas las mujeres, Nolan. Soy tu mujer, y tú deberías saber lo que yo quiero, no lo que quieren las mujeres en general. ¿Y qué quieres? Respeto, respondió Kitty sin dudarlo. Que me valoren por lo que hago, no que me juzguen por lo que no hago. Que mi marido esté de mi lado, no del lado de quienes me humillan. Yo no me he unido. Te quedaste callado. Y en situaciones así, el silencio equivale al consentimiento. Nolan apartó la mirada. Ambos sabían que él no podía negarlo. ¿Qué quieres que haga? Preguntó en voz baja. Nada, respondió Kitty. Ya es demasiado tarde para hacer nada. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que he comprendido que queremos cosas diferentes de la vida. Tú quieres éxito, estatus, dinero, y yo quiero honestidad, respeto, sinceridad. Y parece que eso es imposible de combinar. Nolan se quedó callado un buen rato, pensando en lo que ella había dicho. ¿Estás hablando de divorciarnos?, preguntó al fin. Estoy diciendo que nuestro matrimonio se está desmoronando, y esta noche lo ha dejado muy claro. Pero podemos arreglarlo todo. Seré diferente. Yo... Nolan. Kitty negó con la cabeza. No puedes ser diferente. Y no debes. Eres como eres, con tus deseos y ambiciones. Simplemente no somos compatibles. 4 años de matrimonio no significan nada. Sí significan algo, pero no puede empezar más que el hecho de que nos hemos convertido en dos personas diferentes. Nolan se sentó en el sofá y se apoyó la cabeza en las manos. ¿Y qué hay de tu padre? ¿Vas a llamarle? Kitty miró a su marido con sorpresa. Incluso ahora, cuando estaban hablando del fin de su relación, él pensaba en los posibles beneficios. Sí, dijo ella, le llamaré, pero no por ti ni por el dinero, por mí. Entendido. Se quedaron en silencio. En la televisión ponían una comedia, pero el sonido estaba apagado y lo que ocurría en la pantalla parecía surrealista. Kitty, dijo Nolan sin levantar la cabeza, perdóname por lo de hoy, por no defenderte. Gracias, respondió ella, pero las disculpas ya no cambian nada. Lo sé. Ella se fue al dormitorio dejando a su marido solo en el salón. Se puso ropa cómoda, se lavó y se sentó en la cama con el teléfono en la mano. En sus contactos todavía tenía el número de su padre. Nunca se había atrevido a borrarlo, aunque hacía 3 años que no lo llamaba. Kitty miró la pantalla durante un largo rato, reuniendo valor. En su cabeza daban vueltas las palabras de Nolan sobre que ella podría haber vivido de otra manera. Quizás tenía razón.
Quizás se estaba obstinando por un falso orgullo, pero no, no era por orgullo. Era porque quería ganarse su lugar en la vida, no que se lo regalaran. Quería que su padre la aceptara tal y como era, no porque hubiera vuelto con los rabos entre las piernas. Kitty marcó el número y se llevó el teléfono a la oreja. Sonó. Una vez, dos, tres. Al cuarto tono, alguien descolgó. «Hola», se oyó una voz grave y familiar. «Hola, papá. Soy yo, Kitty». Pausa. Una pausa larga e incómoda. «Hola», dijo finalmente Harper Pendragon. «¿Qué tal?» «Bien. ¿Y tú?» «También bien. Estoy trabajando». Otra pausa. Kitty no sabía qué decir. 8 años de silencio no se pueden superar con un par de frases. «Papá, yo pensaba que quizá deberíamos vernos. ¿Hablar? ¿Hablar de qué?» La voz de su padre era neutra, sin calor, pero tampoco hostil. Simplemente constataba un hecho. No sé, de la vida, de lo que pasó entre nosotros. Creo que los dos nos equivocamos. Quizás, admitió Harper tras una pausa. ¿Estás casada? Sí, 4 años ya. Bien. ¿Tu marido no te maltrata? Kitty se quedó callada. ¿Cómo responder a esa pregunta? Nolan no la pegaba, no gritaba constantemente, no bebía. ¿Pero la humillaba? Después de la noche de hoy, estaba segura de que sí. A veces, dijo con sinceridad. ¿En serio? No físicamente, pero se avergüenza de mí, de mi trabajo, de mi estilo de vida. Harper se quedó callado durante un rato. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó. Sí, necesito consejo. Entonces ven. ¿Mañana por la noche te viene bien? Sí, claro. La dirección es la misma. La misma. Hasta luego, Kitty. Hasta luego, papá. Harper colgó primero. Kitty se quedó unos segundos con el teléfono pegado a la oreja, escuchando los breves tonos. La conversación no había salido como ella esperaba. Su padre se había mostrado reservado, pero no frío. Y lo más importante, había accedido a verla y escucharla. Dejó el teléfono en la mesita de noche y se metió en la cama. Desde el salón llegaban los sonidos amortiguados de la televisión. Nolan debía de haberse quedado en el sofá. Al día siguiente le esperaba una conversación difícil con su padre, pero, por primera vez en mucho tiempo, Kitty sentía que estaba haciendo lo correcto. Kitty estaba delante del espejo de su dormitorio, ajustándose un vestido negro. Lo había comprado 2 años antes para una fiesta de empresa en un restaurante, pero desde entonces solo se lo había puesto un par de veces. El vestido era sencillo, pero elegante, hasta la rodilla, con mangas largas y un escote discreto. Lo combinó con unos pendientes pequeños y unos zapatos negros de tacón bajo. ¿Estás lista?, preguntó Nolan desde el salón. Llegamos tarde. Casi, respondió Kitty, dando los últimos retoques a su maquillaje. No quería ir a la fiesta de la empresa de coches. Después de la conversación que había tenido ayer con su marido, el ambiente entre ellos se había vuelto aún más tenso, y la reunión con su padre, prevista para el día siguiente, la ponía nerviosa. Pero Nolan insistió, diciendo que todos los empleados iban con sus esposas y que su ausencia parecería extraña. Kitty, realmente llegamos tarde, dijo Nolan en voz alta. Ella salió del dormitorio y tomó un pequeño bolso negro del tocador. Nolan estaba de pie junto a la puerta con un traje azul oscuro, ajustándose la corbata. Tenía buen aspecto, en forma, bien arreglado y seguro de sí mismo. «Estás muy guapo», dijo Kitty. «Gracias», respondió él sin apenas mirarla. «Vamos». La fiesta de empresa se celebraba en el salón de banquetes del Hotel Grand Plaza, uno de los mejores de Fullerton. El concesionario Premium Auto organizaba este tipo de eventos 2 veces al año y la dirección no escatimaba en gastos. El salón estaba decorado con arreglos florales. Las mesas estaban repletas de aperitivos y bebidas caras y había música en directo. Cuando entraron en el salón, Kitty se dio cuenta inmediatamente de que la mayoría de las mujeres vestían de forma mucho más llamativa y elegante que ella. Vestidos de noche con lentejuelas,
joyas, peinados y manicuras profesionales. Todo indicaba que las esposas de los gerentes del concesionario estaban acostumbradas a un cierto nivel de vida. «¡Nolan!», los saludó un hombre de mediana edad con barriga cervecera. «¡Por fin! Ya pensábamos que no ibas a venir». «Hola, Rick». Nolan estrechó la mano de su colega. «Te presento a mi esposa, Kitty. Kitty, este es Rick Morrison, nuestro gerente de ventas corporativas». «Encantada». Kitty sonrió y le tendió la mano. «Igualmente». Rick le estrechó la mano con fuerza. «Nolan nos ha hablado mucho de ti». Kitty miró a su marido con sorpresa. En casa nunca había mencionado que hablara de ella a sus compañeros. «Solo cosas buenas, espero», dijo ella. Por supuesto», rió Rick. «Vamos a nuestra mesa, ya están todos allí». Atravesaron el salón hasta llegar a una gran mesa redonda en el centro. Detrás de ella había unas 10 personas, hombres trajeados y sus acompañantes vestidas de gala. Kitty reconoció enseguida a Charlene. Llevaba un vestido dorado con un escote pronunciado, el pelo recogido en un elegante peinado y un collar de perlas que brillaba en su cuello. «¡Oh! Por fin han llegado nuestros novios», exclamó Charlene levantándose de su asiento. «¿Qué tal, Nolan?». Se acercó a ellos y abrazó a Nolan por los hombros, dándole un beso en la mejilla. Kitty sintió una tensión familiar en el pecho. «Hola, Charlene», respondió Nolan claramente complacido por el saludo. «Estás estupendo». «Gracias, cariño», dijo Charlene volviéndose hacia Kitty con una sonrisa forzada. «Y tú, Kitty, estás muy recatada. ¡Qué vestido tan bonito!». El tono de su voz dejaba claro que Bray y G no eran precisamente cumplidos en este caso. Varias mujeres en la mesa se miraron entre sí, evaluando el atuendo de Kitty. «Gracias», respondió Kitty decidiendo no reaccionar a la provocación. Tomaron asiento en la mesa. Nolan se sentó junto a Rick y Kitty quedó entre la esposa del otro manager y una silla vacía. Charlene se sentó justo enfrente, de modo que, quisieran o no, tenían que mirarse. «Bueno, Kitty», empezó la conversación una mujer llamada Brenda, esposa del director financiero. «Nolan me ha dicho que trabajas en el sector servicios». «Sí, soy camarera en un restaurante», respondió Kitty con franqueza. Se hizo un breve silencio en la mesa. Varias personas dejaron de masticar y la miraron con evidente curiosidad. «Qué interesante», dijo Charlene. «¿En qué restaurante, si no es secreto?» «En el Golden Fork, en Main Street». «Oh, conozco ese sitio», dijo otra mujer animándose. «Mi marido y yo hemos comido allí un par de veces. Es muy acogedor». En su tono había la misma condescendencia que había percibido en Charlene unos días antes. Kitty empezaba a darse cuenta de que aquella velada iba a ser larga. «Sí, nos posicionamos como un restaurante familiar», dijo con calma. «¿Lleva mucho tiempo en este sector?», preguntó Brenda. «3 años. ¿Y te gusta?». Charlene se inclinó hacia adelante con fingido interés. «Debe de ser interesante tratar con gente diferente, conocer sus historias». «Hay de todo», respondió Kitty. «Hay clientes agradables y otros no tanto». «Me lo imagino», rió Charlene. «Seguro que hay gente grosera y conflictiva. ¿Dan buenas propinas?». La pregunta sobre las propinas sonó especialmente humillante. Kitty sintió que se sonrojaba, pero se esforzó por mantener la dignidad. «Depende de muchos factores», respondió con cautela. Claro», asintió Charlene con comprensión. «Es un trabajo duro estar todo el día de pie. ¿Tienes pensado cambiar de sector? Quizás estudiar, buscar algo en una oficina». «Tengo estudios secundarios», dijo Kitty. «Y planes hay muchos». Nolan estaba sentado a su lado, estudiando atentamente el contenido de su copa. No intervino en la conversación, aunque era evidente que Charlene estaba humillando metódicamente a su esposa. «¿Sabes, Kitty?», continuó Charlene tras dar un sorbo al champán. «Con tu aspecto podrías probar suerte en el mundo de la moda,
o al menos en la publicidad. Ser camarera es solo algo temporal, ¿no? No para todo el mundo, respondió Kitty. Algunas personas encuentran sentido en hacer bien su trabajo, sea cual sea. ¡Oh, qué noble!, exclamó Charlene. Pero estarás de acuerdo en que la ambición es importante, el deseo de mejorar, de crecer. Yo, por ejemplo, empecé como secretaria en un hospital y ahora soy administradora en una clínica privada. Claro que hay mucho trabajo y mucha responsabilidad, pero a cambio tengo un estatus acorde. Pronunció la palabra vigilante con especial énfasis para que todos entendieran la diferencia entre su posición y la de Kitty. Eso es estupendo, dijo Kitty. Lo importante es encontrar un trabajo que te guste. Totalmente de acuerdo, exclamó Charlene dando una palmada. ¿Y a ti te gusta llevar bandejas pesadas y limpiar las mesas? Varias personas en la mesa se rieron en voz baja. Kitty sintió que se le enrojecía la cara por la vergüenza y la ira. Miró a Nolan, esperando que por fin interviniera, pero él seguía evitando cuidadosamente su mirada. Cada trabajo tiene sus particularidades, respondió ella lo más tranquila posible. Claro, claro, asintió Charlene. Pero, Kitty, eres una chica joven y guapa. Tienes toda la vida por delante. ¿De verdad quieres pasarla con un delantal y un bloc de notas en las manos? Charlene, ¿quieres parar?, intervino Brenda de improviso. No todo el mundo puede ser administrador de una clínica. ¿Qué va? No digo nada malo. Charlene fingió sorpresa. Solo me interesa charlar con Kitty. Es que rara vez nos relacionamos con gente de otros ámbitos. La frase otros ámbitos sonó como las clases más bajas de la sociedad. Kitty apretó los puños bajo la mesa. ¿Y tú, de dónde eres, Kitty?, continuó preguntando Charlene. ¿Eres de aquí? No, soy de Santa Bárbara. Me mudé aquí después de casarme. Entiendo. ¿A qué se dedican tus padres? Kitty se quedó callada. No quería hablar de su familia, sobre todo en aquella compañía. Mi padre es empresario, respondió lacónicamente. Qué interesante. ¿A qué se dedica exactamente? A los complejos industriales. Qué práctico, exclamó Charlene riendo. Así que en tu familia hay vena empresarial. Es aún más extraño que hayas elegido la carrera de camarera. Kitty sintió que se le agotaba la paciencia. Charlene no tenía intención de parar y el resto de los comensales escuchaban la conversación como si fuera un espectáculo. La gente toma diferentes decisiones en la vida, dijo en voz baja. Eso es cierto. Charlene levantó su copa de champán. Algunos eligen una carrera y la realización personal, y otros eligen una vida sencilla y tranquila sin ambiciones. Y eso también tiene su encanto, ¿no? La última frase fue la gota que colmó el vaso. Kitty se levantó de la mesa. Disculpen, tengo que ir al baño, dijo y se dirigió rápidamente hacia la salida del salón. En el baño, se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo. Las mejillas le ardían de vergüenza y rabia, y los ojos le brillaban por las lágrimas contenidas. Sabía que Charlene la estaba provocando a propósito, pero eso no hacía que lo que estaba pasando fuera menos doloroso. Unos minutos después, volvió al salón. Estaban sirviendo los platos calientes en su mesa y la conversación había pasado a otros temas. Kitty se sentó en su sitio, tratando de no mirar a Charlene. ¿Todo bien?, preguntó Nolan en voz baja. Sí, respondió ella lacónicamente. La siguiente hora transcurrió con relativa tranquilidad. Charlene pasó a conversar con otros comensales, contando anécdotas divertidas de la clínica y coqueteando con los hombres de la mesa. Kitty comía en silencio su ensalada e intentaba no prestar atención a lo que sucedía. Pero entonces comenzó el baile. Sonó una música lenta y las parejas empezaron a salir a la pista. Nolan invitó a la esposa de Rick, luego a varias mujeres más, pero no se acercó a Kitty. En cambio, Charlene bailó con casi todos los hombres, incluido Nolan. Kitty se sentó sola a la mesa, observando cómo su marido hacía girar a su amante al son de la música lenta.
Charlene apoyó la cabeza en su hombro y parecían la pareja perfecta. «¡Qué chica tan guapa, esta Charlene!», dijo Brenda, que se había acercado. «Y tan simpática». «Sí», asintió Kitty. «¿No bailas?» «Nolan está ocupado», respondió Kitty señalando con la cabeza hacia la pista de baile. Brenda siguió su mirada y tosió incómoda. «A los hombres les gusta bailar con diferentes parejas», dijo conciliadora. «No significa nada». Kitty no dijo nada. Sabía que todos los que estaban en la mesa veían lo que estaba pasando, pero nadie iba a intervenir. Cuando terminó la música, Nolan y Charlene volvieron a la mesa riéndose de alguna broma. Charlene parecía sonrojada y feliz. «Kitty, ¿no bailas?», preguntó sentándose en su sitio. «Suena una música tan bonita». «No me gusta mucho bailar», respondió Kitty. «Qué pena. Nolan baila muy bien, ¿verdad?». Charlene le guiñó un ojo a su marido. «Somos una pareja perfecta en la pista de baile». «Charlene es una buena pareja», asintió Nolan. «Sigue fácilmente al líder». Kitty apretó los dientes. La ambigüedad de sus palabras era evidente para todos los presentes. «Y tú, Kitty, seguramente no tienes tiempo para bailar en el trabajo», continuó Charlene. «Estás todo el día de pie, debes de acabar agotada». «A veces», respondió Kitty lacónicamente. «En general, chicas», dijo Charlene dirigiéndose a todas las mujeres de la mesa, «creen que una mujer moderna puede conformarse con ser una simple camarera. Yo creo que hoy en día todas deben aspirar a la realización personal, a una carrera profesional. Depende de los objetivos que tenga cada una», respondió con cautela una de las mujeres. «Claro, claro», asintió Charlene, «pero estaréis de acuerdo en que la ambición embellece a la mujer. Yo, por ejemplo, no podría limitarme a servir platos y conformarme con las propinas. Necesito desarrollarme, crecer profesionalmente». Se levantó y levantó su copa de champán. «¿Sabéis qué? Brindemos por la carrera profesional, por las mujeres que no temen fijarse metas altas». Varias personas se levantaron con ella y se unieron al brindis. Charlene miró alrededor de la mesa y se detuvo en Kitty. «Mírenla», dijo en voz alta para que toda la mesa la oyera. «No es más que una simple camarera». El salón se quedó en silencio por un momento y luego estalló en carcajadas. Al principio eran risas tímidas e inseguras, pero luego se hicieron más fuertes. La gente de las mesas vecinas se volvió para ver qué pasaba. Charlene estaba de pie con la copa en alto y una sonrisa triunfante, mientras que Kitty se quedaba inmóvil, sintiendo cómo el rubor de la vergüenza se extendía por su rostro. Nolan permanecía en silencio, mirando su plato. No se rió, pero tampoco defendió a su esposa. Las risas en la sala fueron apagándose poco a poco, pero Kitty seguía sentada inmóvil, sintiendo decenas de miradas curiosas sobre ella. Charlene terminaba de beber champán con aire triunfal, disfrutando claramente del efecto causado. Nolan seguía estudiando el contenido de su plato como si allí se escondieran los secretos del universo. «Bueno, chicas, ¿nos sentamos?», propuso alegremente Charlene, sentándose en una silla. «Si no, los hombres se aburrirán sin nuestra atención». Las mujeres se sentaron obedientemente en sus sitios, lanzando miradas compasivas pero cautelosas a Kitty. Nadie quería meterse con Charlene, que estaba claramente de humor para seguir con sus pullas. «Por cierto, Kitty», continuó ella, sin dejar que el tema se enfriara, «no quiero ofenderte. Es solo que me interesa mucho cómo elige la gente su camino en la vida. Tú podrías haber seguido estudiando, haber elegido una profesión más interesante». «Charlene», la interrumpió Rick en voz baja. «¿Cambiamos de tema?». «¿Qué va?», exclamó Charlene juntando las manos. «Solo estamos charlando. Kitty no se opone, ¿verdad? Ella entiende que mis intenciones son buenas». Kitty levantó la vista y miró directamente a Charlene. Había tanta dignidad fría en su mirada que ésta se sintió desconcertada por un momento. «Por supuesto», dijo Kitty con calma. «Lo entiendo perfectamente. Ya ves,
exclamó Charlene encantada. En general, chicas, ¿qué creéis que es más importante para una mujer, el amor o la carrera profesional? Yo creo que en el siglo XXI una mujer debe ser independiente, no depender económicamente de un hombre. Siguió hablando sin sentido, pero Kitty ya no la escuchaba. En cambio, pensaba en la reunión del día siguiente con su padre, en cómo explicarle lo que estaba pasando en su vida, en cómo encontrar las palabras para romper el silencio de 8 años. De repente, se produjo un ligero movimiento en la sala. La gente de las mesas más alejadas comenzó a volverse hacia la entrada. Algunos hablaban en voz baja. Kitty siguió mecánicamente sus miradas y se quedó paralizada. Un hombre alto, vestido con un traje gris oscuro, entraba en la sala. Incluso a esa distancia, reconoció su andar, mesurado, seguro, un poco pesado. Harper Pendragon tenía exactamente el mismo aspecto que 8 años atrás, salvo por las canas que se habían multiplicado en su cabello oscuro. Su rostro era el mismo, severo, concentrado, con profundas arrugas alrededor de los ojos. Kitty instintivamente quiso esconderse, hacerse invisible. ¿Qué hacía él allí? ¿Cómo había sabido dónde estaba? La cita estaba fijada para mañana, en su casa. Harper miró lentamente alrededor del salón, como si buscara a alguien. Su mirada se deslizó por las mesas y Kitty se dio cuenta de que la estaba buscando. Finalmente, sus ojos se encontraron al otro lado del salón. Su padre le hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza y se dirigió hacia su mesa. «Oye, ¿quién es ese?», preguntó en voz baja alguien en la mesa de al lado. «Parece importante». «No lo sé», le respondieron. «Pero el traje es caro, eso sí». Charlene seguía hablando de la autosuficiencia femenina, sin darse cuenta de que se acercaba un hombre. Nolan levantó la cabeza y siguió la mirada de su esposa. «¿Quién es ese?», murmuró, frunciendo el ceño. Kitty no respondió. Su corazón latía tan fuerte que parecía que todos en la sala podían oírlo. Harper se acercó a su mesa y se detuvo justo detrás de la silla de su hija. «Buenas noches», dijo en voz baja, pero lo suficientemente clara como para que todos en la mesa lo oyeran. Las conversaciones se acallaron al instante. Charlene se volvió y miró al desconocido con evidente sorpresa. «Buenas noches», respondió Rick desconcertado. «¿Y usted?» «Perdón, ¿quién es usted?» Harper no respondió de inmediato. Puso la mano sobre el hombro de Kitty, con cuidado, casi con ternura. «Kitty», dijo, «he venido a recogerte». «Papá», susurró ella volviéndose hacia él. «¿Cómo has? ¿Por qué estás aquí?» «Ayer me llamaste. Me pareció que necesitabas ayuda», respondió Harper con calma. «Por eso decidí no esperar hasta mañana». Se hizo un silencio sepulcral en la mesa. Todos los presentes los miraban con la boca abierta. Charlene parecía especialmente atónita. Su sonrisa triunfante había desaparecido, sustituida por una expresión de total desconcierto. «¿Papá?», repitió ella tontamente. ¿Eres el padre de Kitty?» Harper miró a Charlene. En sus ojos no había rastro de ira ni irritación, solo una tranquila evaluación. «Sí», dijo simplemente. «Soy el padre de Kitty, Harper Pendragon». Varias personas en la mesa reconocieron claramente el apellido. Rick incluso se atragantó con su bebida. «¿Pendragon?», murmuró. «¿Como en Pendragon Logistics?» «Exacto», confirmó Harper. «Y usted, si no me equivoco, es Rick Morrison, de Premium Auto». «Sí, soy yo», dijo Rick, levantándose apresuradamente y tendiendo la mano. «Encantado de conocerlo, señor Pendragon. Llevamos 3 años alquilándole un terreno para aparcamiento». «Sí, lo recuerdo». Harper le estrechó la mano. «Buena relación». Kitty observaba lo que sucedía como en un sueño. Había olvidado la impresión que causaba su padre en la gente, su tranquila seguridad, su dignidad innata, la sensación de autoridad que emanaba incluso en una conversación normal.
Y estos son... Rick hizo un gesto incómodo con la mano hacia los demás. Son mis compañeros. Encantado de conoceros. Encantado. Harper saludó con la cabeza a todos a la vez, sin esperar a que se presentaran. Luego volvió a fijar la mirada en Charlene. Y tú, si no me equivoco, trabajas en el sector sanitario, ¿no? Sí, yo soy administradora de la clínica privada Zdorovye Plus, murmuró Charlene, tratando claramente de ordenar sus pensamientos. Conozco esa clínica, asintió Harper. Colaboramos con ellos en la asistencia médica corporativa de los empleados. El doctor Hamilton es un excelente especialista. Sí, sí, claro, asintió rápidamente Charlene. El doctor Hamilton es un verdadero profesional. Harper volvió a poner la mano sobre el hombro de su hija. Kitty, ¿estás lista para irnos?, preguntó. ¿O quieres quedarte más? Kitty miró a su marido. Nolan estaba pálido, con expresión ausente. Era evidente que no podía creer lo que estaba pasando. Estoy lista, dijo ella, levantándose. Solo tengo que coger el bolso. Por supuesto. Cogió el bolso de la silla contigua y se volvió hacia la mesa. Ha sido un placer conocerte, dijo cortésmente. Gracias por la velada. Pero no pueden irse así, exclamó Charlene, levantándose también de un salto. Quiero decir, no hemos terminado de hablar. Harper la miró atentamente. ¿Qué conversación?, preguntó con calma. Estábamos hablando de... es decir, hablábamos de... Charlene se atascó, dándose cuenta de que sería muy incómodo repetir sus comentarios humillantes en presencia del padre de Kitty. Hablábamos de la carrera profesional, intervino Nolan recuperando por fin la voz, de las ambiciones femeninas y la realización personal. Entiendo, asintió Harper. ¿Y a qué conclusión llegaron? Creemos que toda mujer debe aspirar a más, dijo rápidamente Charlene, recuperando la compostura. Al crecimiento profesional, al éxito. Estará de acuerdo en que, en los tiempos que corren, nadie quiere conformarse con ser una simple camarera. Pronunció las últimas palabras con la misma condescendencia, esperando claramente que el padre de Kitty apoyara su punto de vista. Harper se quedó callado unos segundos, estudiando el rostro de Charlene. Es una postura interesante, dijo finalmente. ¿Y qué hay de malo en ser camarera? Bueno, no es prestigioso, murmuró Charlene. Es un trabajo mal pagado, sin perspectivas. Entiendo, asintió Harper. ¿Y sabes que mi hija podría no trabajar? ¿Que eligió esta profesión conscientemente porque quería ser independiente? Charlene abrió la boca, pero no supo qué responder. Estoy orgulloso de Kitty, continuó Harper con el mismo tono tranquilo. Se gana la vida honradamente, no pide ayuda a nadie, hace bien su trabajo. En mi opinión, eso es digno de respeto, no de burlas. El salón se quedó en silencio. La gente de las mesas vecinas dejó de hablar y escuchaba con atención lo que estaba pasando. No nos reíamos, comenzó Charlene, pero Harper levantó la mano para detenerla. No importa, dijo. Lo importante es que han humillado a mi hija aquí, y eso es inaceptable. Recorrió la mesa con la mirada, deteniéndose en cada rostro. Kitty, vamos, le dijo a su hija. Espere, exclamó Nolan, levantándose también. Señor Pendragon, hay un malentendido. No queríamos ofender a Kitty, solo era una conversación amistosa. Harper miró a su yerno fijamente. Y usted, supongo, es el marido de mi hija. Sí, señor. Nolan Wainwright. Encantado de conocerlo. ¿Encantado? Harper no le tendió la mano para saludarlo. Entonces explíqueme por qué no dijo nada cuando humillaban a su esposa. Nolan palideció aún más. Yo no creí que pareciera una humillación. Solo era una conversación. Solo una conversación, repitió Harper. Entiendo. Se volvió hacia Rick. Señor Morrison, creo que deberíamos revisar las condiciones del alquiler. ¿El contrato vence el mes que viene?
Sí, pero... Rick parecía asustado. Señor Pendragon, si es por lo de hoy... No solo por eso, respondió Harper con calma. Simplemente estoy reevaluando nuestra relación como socios. Se volvió de nuevo hacia su hija. Kitty, vámonos. Ella asintió y se dirigió hacia la salida. Harper la siguió sin prisa, con dignidad. A sus espaldas comenzaron los susurros agitados. Señor Pendragon, los llamó Charlene. Espere, por favor. Se detuvieron. Charlene corrió hacia ellos con una expresión de desesperación en el rostro. Quiero disculparme, dijo rápidamente. No quería ofender a Kitty. Solo fue una broma desafortunada, ¿entiende? Solidaridad femenina y todo eso. Harper la miró en silencio. Por favor, no piensen mal de nuestra empresa, continuó Charlene. Apreciamos mucho su colaboración. ¿Nuestra empresa? Repitió Harper. ¿Trabaja usted en Premium Auto? No, yo me refería a... Charlene se enredó en sus propias palabras. Entiendo, asintió Harper. Que tenga un buen día. Tomó a su hija del brazo y se dirigieron hacia la salida. Charlene se quedó parada en medio de la sala, y en su mesa se hizo un silencio sepulcral. Kitty estaba sentada en el despacho de su abogado y leía atentamente los papeles del divorcio. El texto estaba redactado en un lenguaje jurídico seco, pero la esencia era simple. Después de 4 años de matrimonio, quería recuperar su libertad. ¿Tiene alguna pregunta sobre los documentos?, preguntó el abogado, un hombre mayor con barba canosa llamado señor Blackwell. No, todo está claro, respondió Kitty, firmando la última página. Habían pasado 2 semanas desde aquella memorable fiesta de empresa. 2 semanas de silencio en casa, de conversaciones incómodas y de intentos de Nolan por arreglarlo todo. Tras el escándalo en el hotel, perdió su trabajo. La dirección de Premium Auto decidió no renovar el contrato de un empleado cuya esposa resultó ser la hija de un importante socio al que habían ofendido. La reunión con su padre esa misma noche fue un punto de inflexión. Hablaron hasta la mañana siguiente, por primera vez en 8 años de forma sincera y abierta. Harper no reprochó a su hija su silencio, ni le dio sermones sobre cómo debía haber actuado. Simplemente escuchó, hizo algunas preguntas y al final dijo: «Haz lo que creas correcto, estaré ahí si me necesitas». «¿Cuándo puedo presentar los documentos?», preguntó Kitty. «La semana que viene. Si su marido no se opone, el trámite tardará aproximadamente 1 mes». Kitty asintió y se levantó, guardando la copia de los documentos en su bolso. Nolan no se opondría. En esas 2 semanas había comprendido que ninguna disculpa la haría cambiar de opinión. Al principio intentó negarlo todo, luego prometió cambiar, luego culpó de todo a Charlene, pero Kitty se mantuvo firme. «Señor Blackwell, ¿qué hay de la división de los bienes?», preguntó ella. «Dado que no tienen bienes inmuebles en común y que los muebles y los electrodomésticos se compraron a medias, no debería haber ningún problema. ¿Su marido está de acuerdo con la división amistosa?». «Sí. Él se queda con el coche y la mitad de los muebles, y yo me quedo con los libros y mis cosas personales». «Perfecto. Entonces, dentro de 1 mes serán libres». Salió del despacho del abogado a la soleada calle de Fullerton. Era principios de octubre, los árboles se volvían amarillos y el aire olía a otoño. Kitty se dirigió a una cafetería de la calle de al lado, donde había quedado con su padre. Desde aquella fiesta se veían casi todos los días. Harper venía a verla después del trabajo, paseaban por la ciudad, hablaban y poco a poco recuperaban la relación que se había roto 8 años atrás. Él le contaba cosas de su trabajo, de cómo había cambiado la ciudad, de los libros que leía. Ella le hablaba de sus planes, de sus dudas, de sus recuerdos de la infancia. El café, terraza soleada, estaba poco concurrido. Aún no era la hora del almuerzo. Harper ya estaba sentado en una mesa junto a la ventana, leyendo el periódico. Al ver a su hija, dejó el periódico y se levantó.
Hola, papá, dijo Kitty sentándose frente a él. Hola, ¿qué tal con el abogado? Bien, ya se han presentado los documentos, dentro de un mes estará todo oficializado. Harper asintió sin decir nada. En esas 2 semanas no había dicho ni una palabra mala sobre Nolan, ni había intentado influir en la decisión de su hija. Simplemente había estado a su lado cuando ella lo necesitaba. ¿Qué tal la búsqueda de trabajo?, le preguntó. Después de que la despidieran del restaurante, ella misma presentó la renuncia al día siguiente de la fiesta de la empresa. Kitty estaba buscando un nuevo trabajo. Quería algo diferente, que no tuviera nada que ver con su vida anterior. El señor Grigsby, dueño del Golden Fork, lamentó su marcha y le ofreció quedarse, pero Kitty sentía que era hora de seguir adelante. Hay varias opciones, respondió ella. En la clínica Centro Médico de Oak Street necesitan un administrador. Mañana tengo una entrevista. Es una buena clínica, aprobó Harper. El doctor Wilson trabaja allí, lo conozco, es un hombre decente. Papá, Kitty titubeó, buscando las palabras adecuadas. Sé que puedes ayudarme con el trabajo, ofrecerme un puesto en tu empresa, pero no quieres, concluyó Harper. Ahora no, necesito arreglar mi vida yo sola. ¿Lo entiendes? Lo entiendo, sonrió, una sonrisa poco habitual en él, cálida y comprensiva. Siempre ha sido independiente, incluso de pequeña. Se quedaron en silencio. La camarera trajo el café y los pasteles que Harper había pedido antes, los mismos eclairs de crema que a Kitty le encantaban de niña. Papá, ¿qué hay de ese contrato? ¿Con la clínica Salud Plus?, preguntó ella, mordiendo un eclair. Lo rescindí, respondió Harper lacónicamente. ¿Por mi culpa? Por permitir que uno de sus empleados humillara a mi hija en público. Tengo principios en los negocios. No trabajo con gente que no sabe comportarse. Pero Charlene solo era la administradora. Kitty, Harper miró a su hija con seriedad. La dirección de la clínica sabía del comportamiento de su empleado. Cuando llamé al director y le conté lo sucedido, empezó a justificarse, diciendo que Charlene a veces es un poco brusca, pero es una buena trabajadora. Eso significa que no era la primera vez. No necesito socios así. Kitty asintió. Entendía la lógica de su padre y le agradecía su apoyo, pero aún así se sentía culpable por haber causado daño a otras personas. ¿Y qué ha sido de Charlene? No lo sé, y no quiero saberlo. Papá, ¿por qué no me detuviste entonces?, preguntó de repente, volviendo al tema doloroso. ¿Cuándo me fui de casa? Harper se quedó callado un rato, dando vueltas a la taza de café entre las manos. Porque era un idiota, dijo por fin. Después de la muerte de tu madre, no sabía cómo hablar contigo. Tenía miedo de parecer débil, miedo de que si empezaba a llorar, no podría parar. Pensaba que era mejor ser fuerte, confiable, pero acabé siendo frío. Me parecía que no te importaba. No había un solo día en el que no me importara. Harper miró a su hija directamente, pero no sabía cómo demostrarlo. Y cuando decidiste marcharte, pensé que si amas a alguien, hay que dejarlo marchar, darle la oportunidad de elegir por sí mismo. ¿Y después? Después ya era demasiado tarde. Te casaste, tenías tu propia vida. No quería entrometerme. ¿Pero me seguías? Harper sonrió. Fullerton es una ciudad pequeña. Me dijeron que trabajabas en el Golden Fork, que te habías casado, que vivías modestamente, pero con dignidad. Estaba orgulloso de ti, aunque no podía decírtelo. Pero fuiste a esa fiesta, dijo ella. En esa fiesta me di cuenta de que mi hija necesitaba protección y me importaba un comino todo lo demás. Terminaron el café en un cómodo silencio. Luego, Harper acompañó a Kitty a la parada del autobús. Si necesitas algo, llama, le dijo al despedirse. Lo haré, y tú no trabajes demasiado. Lo intentaré. Ahora tengo una razón para llegar a casa más temprano. Tengo que prepararme para nuestras citas. Al día siguiente, la entrevista fue bien. El doctor Wilson, director de la clínica,
Resultó ser un hombre agradable de mediana edad, más interesado en su experiencia con la gente que en su formación académica. Kitty le habló con sinceridad sobre su trabajo en el restaurante, sin ocultar que había sido camarera. «Es una experiencia excelente», dijo el doctor Wilson. «Sabe relacionarse con diferentes personas, trabajar en situaciones estresantes y mantener la calma en los conflictos. Eso es justo lo que necesitamos. ¿No le importa que no tenga formación médica?» No es necesario que el administrador tenga formación médica. Lo importante es saber organizar el trabajo, saber tratar a los pacientes y llevar el papeleo. Creo que usted puede hacerlo. La clínica era pequeña. Solo había 5 médicos de diferentes especialidades, 2 enfermeras y un administrador. Había un ambiente familiar, sin burocracia, y todos los pacientes estaban bajo supervisión. «¿Cuándo puede empezar?», preguntó el doctor Wilson. «Mañana mismo». «Perfecto. Entonces le esperamos el lunes a las 8 de la mañana». Una semana después empezó en su nuevo trabajo. La clínica estaba situada en un moderno edificio de 2 plantas con grandes ventanas y pasillos luminosos. Kitty se adaptó rápidamente. Atendía a los pacientes, se encargaba del papeleo, coordinaba el trabajo de los médicos y resolvía los conflictos. El sueldo era más alto que en el restaurante, pero lo más importante era que se sentía útil y necesaria. El equipo resultó ser muy amable. Las enfermeras, Rose y Ellie, eran mujeres de su edad con las que le resultaba fácil encontrar temas de conversación. Los médicos la trataban con respeto, sin arrogancia, y valoraban su capacidad de organización. «Kitty, eres un hallazgo», le dijo Rose al final de la primera semana. «Antes había un caos constante con los registros, y ahora todo está claro y según lo previsto». «Y los pacientes están contentos», añadió Ellie. «Sabes calmar incluso a los más nerviosos». Nolan se mudó del apartamento antes de que se divorciaran oficialmente. Encontró trabajo en un concesionario de coches en la ciudad vecina, menos prestigioso y con un sueldo menor, pero no tenía muchas opciones. Su última conversación fue breve y formal. ¿Quién se quedaba con qué? ¿Cómo dividir los utensilios de cocina y qué hacer con las deudas comunes? «Kitty», dijo él mientras recogía sus cosas, «quiero que sepas que no quería hacerte daño. Simplemente soñaba con otra vida». «Lo sé», respondió ella con calma. «Y está bien. Simplemente nuestros sueños eran diferentes. Quizás algún día podamos seguir siendo amigos. Quizás. Algún día». La abrazó para despedirse, brevemente, como un amigo, sin emociones. 4 años de matrimonio terminaron en silencio, sin escándalos ni acusaciones mutuas. Simplemente 2 personas se dieron cuenta de que iban en direcciones diferentes. De vez en cuando él llamaba, le contaba sobre su nuevo trabajo y le preguntaba cómo estaba. Kitty respondía con cortesía, pero con reserva. El pasado era pasado, y ella no tenía intención de removerlo. Un mes después de empezar a trabajar en la clínica, tuvo lugar un encuentro inesperado. Kitty estaba revisando documentos en la recepción cuando oyó una voz familiar en el mostrador. «Buenos días. Necesito una cita con el doctor Wilson». Levantó la cabeza y vio a Charlene. No tenía buen aspecto. Estaba pálida, con ojeras y vestida de forma mucho más modesta que antes. El vestido caro y las joyas habían sido sustituidos por una sencilla blusa y unos vaqueros. «¿Kitty?» Charlene abrió mucho los ojos. «¿Trabajas aquí?» «Sí», respondió Kitty lacónicamente. «¿En qué puedo ayudarte?» «Yo necesito ir al médico», murmuró Charlene. «Últimamente tengo problemas de salud». Kitty miró el ordenador para comprobar la agenda del médico. «El doctor Wilson puede atenderla pasado mañana a las 2 de la tarde. ¿Le viene bien?» «Sí, claro», dijo Charlene, jugueteando nerviosamente con la correa del bolso. «Kitty, ¿podemos hablar? ¿Después del trabajo? ¿Sobre qué?» «Quiero pedirte perdón. Perdonarme de verdad, no como entonces, en medio del pánico». Kitty se quedó callada un rato,
estudiando el rostro de la antigua amante de su marido. «No hace falta», dijo por fin. «Ya es agua pasada». «Pero para mí es importante», insistió Charlene. «Sé que me comporté de forma horrible, y las consecuencias... ¿Sabes lo que pasó con la clínica Salud Plus?» Kitty negó con la cabeza. Tras el divorcio, intentaba no interesarse por las noticias de su antigua vida. «Harper, tu padre rescindió el contrato de servicios corporativos con ellos, y era su contrato principal. Cerraron la clínica al mes siguiente y yo perdí mi trabajo». «Lo siento», dijo Kitty sin mostrar emoción alguna. «No pido compasión», añadió rápidamente Charlene. «Solo quiero que sepas que me avergüenza lo que hice. Cómo me comporté, no solo contigo, sino también con Nolan. Destruí una familia por mis propias ambiciones». «¿Y dónde está Nolan ahora?» «No lo sé. Después de aquella fiesta de empresa, no volvimos a hablar. Me culpaba de haber perdido su trabajo. Decía que lo había estropeado todo con mis tonterías». Kitty asintió. Era típico de Nolan culpar a los demás de sus propios problemas, aunque, para ser justos, Charlene también tenía parte de culpa en lo que había pasado. «¿Y tú y Nolan, había algo entre vosotros?», preguntó Kitty, sabiendo que, en realidad, no le importaba la respuesta, pero la curiosidad pudo más. Charlene se sonrojó y apartó la mirada. «Sí», admitió en voz baja. «Unos meses, pero no era amor. Era más bien un juego, una diversión. Me gustaba sentir poder sobre un hombre casado, me hacía sentir especial». «Entiendo. Kitty, de verdad quiero pedirte perdón», repitió Charlene. «Fui una tonta envidiosa y malvada. Pensaba que si te humillaba, yo sería mejor, y al final lo perdí todo, mi trabajo, mi autoestima, incluso al hombre por el que empecé todo». «Lo acepto», dijo Kitty secamente, «pero eso no cambia nada». «Lo sé, solo gracias por escucharme». Charlene se apuntó a la cita y se marchó. Kitty la siguió con la mirada, sintiendo una extraña mezcla de lástima y satisfacción. Charlene había recibido su merecido, pero eso no le producía alegría. 2 días después, Charlene acudió a la consulta del Dr. Wilson. Tras la consulta, se acercó de nuevo al mostrador de recepción. «Kitty, quiero decirte una vez más que me avergüenza mucho mi comportamiento de entonces», dijo en voz baja. «No te merecías ese trato». «Nadie se lo merece», respondió Kitty. «Pero lo hecho está. Podrías decirle a tu padre, quiero decir, al señor Pendragon, que entiendo que su decisión es justa y que en la clínica Salud Plus conocían mi carácter, pero hicieron la vista gorda porque yo trabajaba bien. Se lo diré si me lo pregunta, pero dudo que lo haga». «Entendido. Bueno, entonces, buena suerte, Kitty. Eres una buena chica, te mereces ser feliz. Gracias, y a ti también». No volvieron a verse. Pasó medio año. Kitty se había adaptado completamente a su nuevo trabajo y se había mudado a un pequeño, pero acogedor apartamento de una habitación cerca de la clínica. El divorcio se había formalizado hacía tiempo y las heridas habían cicatrizado. Se sentía tranquila y segura, como no se había sentido en muchos años. Se veía con su padre con regularidad, 2 veces por semana cenaban juntos o simplemente tomaban un café. Hablaban de trabajo, de libros, de planes para el futuro. Poco a poco se fue recuperando la relación que tenían antes de la muerte de su madre, de confianza, cálida, pero sin sentimentalismos excesivos. «¿Qué tal en la clínica?», le preguntó Harper durante una de esas reuniones. «Bien, el doctor Wilson me ha ofrecido un ascenso. Administradora jefe, responsable de todo el papeleo. Enhorabuena, te lo mereces». «Gracias», sonrió Kitty. «Y también me ha dicho que, si quiero estudiar medicina, la clínica me pagará los cursos de enfermería». «¿Y qué piensas?» «Creo que estaría bien intentarlo. Me gusta ayudar a la gente, y la medicina es precisamente un campo en el que se puede ser realmente útil».
Harper asintió con aprobación. Excelente idea. ¿Y tú qué tal? ¿Sigues trabajando 12 horas al día? Un poco menos, admitió Harper. Intento dedicarle más tiempo a la familia. No especificó que con Ice se refería solo a ella, pero Kitty lo entendió. Después de tantos años de soledad, apreciaba cada minuto que pasaba con su hija. «Papá, ¿nunca has pensado en buscar a alguien?», preguntó ella con cautela. Harper se quedó pensativo, dando vueltas a la cucharilla de café entre las manos. «Lo he pensado», dijo finalmente, «pero tu madre fue la única mujer a la que amé, y creo que un gran amor en la vida es suficiente. ¿Y la soledad? Ya no estoy solo. Te tengo a ti». Kitty sintió un nudo en la garganta. En los 6 meses que llevaba conociendo a su padre, se había dado cuenta de lo mucho que había sufrido todos esos años, no solo por la pérdida de su esposa, sino también por la ruptura con su hija. «¿Y tú?», preguntó Harper. «¿No echas de menos la vida familiar?». «Echo de menos una buena vida familiar», respondió ella con sinceridad. «Pero no quiero volver a una mala». «Muy sensato. Es mejor estar sola que con alguien que no te aprecia». «Exacto. Por ahora estoy bien sola. Tengo un trabajo interesante, planes y una buena relación contigo. ¿Qué más se puede pedir?». «Felicidad», dijo Harper con sencillez. «Yo soy feliz», sonrió Kitty. «A mi manera». Estaban sentados en la misma cafetería donde se habían encontrado 6 meses atrás, cuando Kitty acababa de solicitar el divorcio. Desde entonces, muchas cosas habían cambiado. Ella se había vuelto más segura, más tranquila, había aprendido a valorarse a sí misma. Y lo más importante, había comprendido que no era necesario sacrificar su dignidad por la aprobación de los demás. «Sabes, papá», dijo ella terminando su café, «te agradezco que vinieras aquel día, a la fiesta de la empresa». «Siempre vendré cuando necesites protección», respondió Harper con seriedad. «Es mi deber como padre». «Y mi alegría como hija», sonrió Kitty. «Y yo te agradezco que me hayas dado una segunda oportunidad», añadió Harper. «Muchos hijos en tu lugar nunca te habrían perdonado. Los dos nos equivocamos entonces. Tú porque te encerraste en ti mismo y yo porque no intenté comprender tu dolor. Pero lo importante es que lo hemos comprendido y lo hemos arreglado». «Sí, y no quiero perder más tiempo con los errores del pasado». Se levantaron, dispuestos a marcharse. En la calle brillaba el sol primaveral, el aire olía a frescura y a nuevas posibilidades. Harper acompañó a su hija a la parada del autobús. «¿Nos vemos el viernes?», preguntó él. «Claro. ¿Vamos al teatro? Hay una obra nueva». «Excelente idea. Compraré las entradas». «No las compres. Las compramos juntos, a medias». Harper sonrió. «¿Todavía defiendes tu independencia?». «Siempre lo haré», rió Kitty. «Pero eso no significa que renuncie a mi familia». «Entendido. Entonces compramos las entradas a medias». El autobús llegó rápidamente. Kitty se despidió de su padre con la mano desde la ventana y se acomodó en el asiento. La esperaba una jornada laboral habitual en la clínica, con citas con pacientes y tareas rutinarias. Pero todo eso era su elección, la vida que ella misma había construido. 6 meses atrás era una mujer casada que soportaba humillaciones y soñaba con un cambio. Ahora era una mujer libre, independiente, segura de sí misma, que sabía exactamente lo que quería de la vida, y eso era maravilloso. Kitty tenía toda la vida por delante, su propia vida, la que ella misma había construido según sus propios términos. Quizás algún día habría lugar en ella para un nuevo amor, para una nueva relación, o quizás no. Pero sería su elección y nadie más la cuestionaría. Sacó un libro de su bolso y se sumergió en la lectura. Por la ventana se veía el familiar paisaje de Fullerton, la ciudad que se había convertido en su hogar por segunda vez. Ahora lo sabía. El hogar no es un lugar donde te toleran, sino un lugar donde te aceptan tal y como eres.